Estoy esperando. Bien, comenzando entonces la grabación de la clase del día de hoy, vamos eh, a hacer la presentación en general, ¿cierto?, de lo que se ha hecho hasta el momento. Este semestre es especialmente corto, a pesar de no haber existido ninguna interrupción por movilizaciones en general. Se calendarizó precisamente a consecuencia de anteriores movilizaciones de una manera mucho más acotada, y por tanto básicamente tenemos lo que nos queda de este mes y las 3 primeras semanas de enero, ¿cierto?, en cuanto a contenidos. Sin embargo, creo yo que a diferencia del año pasado, a diferencia de este mismo curso que se dictó el año pasado, hemos podido de forma mucho más reposada ir viendo algunos aspectos que son esenciales en la teoría general de las obligaciones. Toda la parte introductoria, pues bien, ya fue vista. Y cuando digo parte introductoria, hablo de introducción en términos amplios, puesto que también incluye no solamente las generalidades, sino también los aspectos conceptuales que dicen relación con requisitos y elementos de la propia obligación, pasando luego a las fuentes de las obligaciones, es decir, el momento en el cual nacen las obligaciones, de donde surgen, y después de todo ese estudio de las 5 fuentes, comenzamos a estudiar la clasificación de las obligaciones. Y esta clasificación de las obligaciones no tiene un sentido de pérdida de tiempo, un simple sentido de rellenar espacio de los contenidos, no. Si se dieron cuenta ustedes, el estudio de la clasificación de las obligaciones es clave para poder entender la dinámica obligacional. Es decir, cuando podemos saber si una obligación del punto de vista de su eficacia permite la exigibilidad mediante la acción, o cuando algunas obligaciones, si bien es cierto, son obligaciones desde el punto de vista jurídicas, tienen un carácter de obligación natural. También nos permite clasificar las obligaciones desde el punto de vista de su origen, si son contractuales o extracontractuales. También nos permitió clasificar las obligaciones en cuanto a su objeto. Y en cuanto a su objeto, fue importante porque aquí podíamos tener distintas subclases, distinguir en cuanto a la naturaleza del objeto de la prestación, si es una obligación de dar, hacer o no hacer, distinguir si el criterio de clasificación en cuanto al objeto dice relación con su especificidad. Es decir, tenemos obligaciones de género y obligaciones de especie o cuerpo cierto. Es decir, cuando existen cosas genéricas o conductas genéricas propias de la prestación debida, o cuando se trata entonces de una especie o cuerpo cierto, y por lo mismo se le va a aplicar un estatuto distinto frente al cumplimiento e incumplimiento, tratándose de una o de otra. El concepto de la teoría de los riesgos, el tema del caso fortuito, la pérdida de la cosa debida como modo de extinguir las obligaciones. Todo esto influye, ¿cierto?, si la obligación es de género o la obligación es de especie o cuerpo cierto. Ahora, cuando hablamos de obligaciones de género, tengan en cuenta que, claro, la determinación siempre tiene que tener algún grado, a lo menos en cuanto a su género. Cuando ustedes estudiaron la teoría del acto jurídico y estudiaron el objeto del acto jurídico, el objeto puede ser básicamente entonces una cosa o un hecho. Si es una cosa, básicamente tiene que ser comerciable, tiene que existir, ¿sí? Si se dan cuenta, hay elementos que van caracterizando y por tanto debe estar determinada en cuanto a lo menos a su género. Por tanto, una especie indeterminada de un género determinado es una cosa genérica, y una especie determinada de un género determinado es un cuerpo cierto. Así que la fungibilidad de uno o de otro, ¿cierto?, va a determinar un estatuto jurídico completamente distinto en temas de responsabilidad, en temas de conservación de la cosa, en cuanto al modo de extinguir las obligaciones, en cuanto al caso fortuito, en cuanto a la teoría de los riesgos, quién asume el riesgo ante la pérdida de la cosa que se debe, en fin. Siguiendo en el tema de las clasificaciones
de las obligaciones en cuanto al objeto, teníamos un último subcriterio que decía relación a que si la obligación era de objeto único u objeto simple, y de pluralidad de objetos, ¿sí? O sea, objeto único u objeto múltiple. Y aquí, obviamente, la regla general es que las obligaciones tengan objeto único, pero también vimos que pueden existir obligaciones, ¿cómo se llaman estas? Obligaciones acumulativas, ¿sí? Obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Así que eso fue el último acápite entonces de las obligaciones en cuanto al objeto. Y cuestión mucho más importante podría entenderse en el ámbito de las relaciones de los derechos personales son la clasificación, la última clasificación que dice relación en cuanto al criterio, si son de sujeto simple o pluralidad de sujetos. Es decir, básicamente, si la relación jurídica obedece simplemente a un vínculo entre un solo acreedor frente a su deudor, o esta relación jurídica es compleja, donde podríamos encontrarnos pluralidad de acreedores, o pluralidad de deudores, o una mixtura de ambos. Así entonces, vimos que se encuentran las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, que es la regla general cuando existe pluralidad de sujetos y cuando el objeto es divisible. Por contra, tenemos la solidaridad, que viene a ser ya una modalidad dentro de la obligación porque cumple con todos los requisitos de una obligación simplemente conjunta o mancomunada, pero en razón de la ley, del testamento o la convención, se establece entonces que cualquiera de los deudores se encuentra obligado al pago total de la deuda y en el evento de haber solidaridad activa, cualquiera de los acreedores o coacreedores puede exigir la totalidad del crédito al deudor. Por tanto, el elemento de la solidaridad implica cumplir in solidum, como el origen latino de la palabra solidaridad dice relación con in solidum. Significa básicamente de una sola vez, pago total, pago íntegro. Y por ende entonces la solidaridad tenía todas estas características, ¿cierto?, que se vieron a continuación. Y por último tenemos las obligaciones indivisibles, que si bien este criterio en estricto rigor debió quedar dentro de las clasificaciones de las obligaciones en cuanto al objeto, porque lo que determina si una obligación es divisible o indivisible es el objeto, es decir, si el objeto es o no susceptible de división, es o no susceptible de cumplirse con parcialidades. Y en este caso, entonces, una obligación divisible puede ser la regla general y una obligación indivisible, obviamente, está determinado por la naturaleza de su objeto, que el objeto no admite pago o cumplimiento por parcialidades. Y entonces, ¿por qué no estudiamos a continuación de la solidaridad? El tema está en que sus efectos son muy parecidos a la solidaridad cuando existen pluralidad de sujetos. Cuando hablamos de obligaciones divisibles o indivisibles, la pluralidad de sujetos es irrelevante, porque no es esencial a si la obligación es divisible o indivisible, lo esencial es el objeto. Pero, como nada está prohibido, en este caso, que la obligación indivisible tenga pluralidad de sujetos, cuando existe esta situación de pluralidad de sujetos, vamos a ver que los efectos de las obligaciones son muy similares a la solidaridad, con básicamente un par de diferencias, que la solidaridad no se transmite a los herederos, en cambio la indivisibilidad sí se transmite a los herederos. Otra diferencia básicamente está dado en que el objeto de una obligación indivisible obviamente no admite división. En cambio, ustedes saben que el objeto de una obligación solidaria sí es divisible. El objeto es por su naturaleza divisible. Pueden haber otras características menores que hacen diferenciación, sí, pero en términos generales, aquí tenemos las principales diferencias respecto de esto. Así que pueden haber otras diferencias en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a la cuota del deudor insolvente, en fin. Pero eso obviamente queda dentro de la minucia que ustedes deben estudiar en los textos y en la bibliografía obviamente que está recomendada
para el curso. Bien, haciendo todo este repaso, ¿por qué lo hago? Porque ahora vamos a pasar a un gran tema dentro de lo que es el estudio del curso. Estoy abriendo el programa, es curso, ahí donde tengo el programa, aquí está. Viendo el programa del curso, entonces ya vimos la parte de la primera parte, con las generalidades, las clasificaciones. Entonces vamos a entrar a la segunda parte del programa. Se dan cuenta que era necesario hacer este breve resumen, porque ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa, donde existen varios temas relevantes. Los efectos de las obligaciones, y por último, la modificación y extinción de las obligaciones. Así que aquí, cuando hablemos de los efectos de las obligaciones, que va a ser el primer tema de esta segunda parte, la letra A, efectos de las obligaciones, vamos a ver el corazón del estudio de la teoría general de las obligaciones, porque ustedes ya teniendo presente todos los aspectos y generalidades introductorias y clasificatorias, y sabiendo ya cuáles son las fuentes, vamos a adentrarnos entonces a cuáles son los efectos de las obligaciones. Este es un tema capital respecto entonces al estudio de la teoría general de las obligaciones, porque vamos a ver los efectos normales de toda obligación, pero lo realmente importante van a ser los efectos anormales, es decir, cuando una obligación no se cumple, es decir, cuando estamos ante la situación del incumplimiento. Y ante esta situación del incumplimiento, entonces, vamos a estudiar, reflexionar sobre todos los derechos, acciones que la ley otorga al acreedor con tal de que pueda ver satisfecho su fin, es decir, la satisfacción del crédito. Y es por ello entonces que todas estas relaciones que vamos a ver, inclusive en el campo de lo compulsivo, de lo forzado, porque en muchos casos el deudor va a verse forzado, compelido a tener que cumplir, ya sea bajo los mismos términos acordados o en reemplazo de una indemnización de perjuicio. Así que todo este tema se va a abordar entonces en la segunda parte del programa, comenzando con la letra A, sobre los efectos de las obligaciones. Para esto, tengo un PowerPoint que voy a compartir con ustedes y un material docente que voy a dejar colgado cuando termine la clase durante el día en la aplicación Teams, y después voy a también subirlo a Moodle para que lo tengan en ambas plataformas como ustedes prefieran. Así que antes de comenzar, antes de adentrarnos entonces a la segunda parte de este curso, les quiero hacer alguna consulta si alguien quedó con alguna duda de los contenidos pasados, o si alguien quedó con alguna duda en lo referido a la evaluación, para por lo menos irla zanjando en estos momentos, y nadie quede a medias. Creo que con respecto a la evaluación, todavía no he subido las notas al sistema, pero ya cada uno debiese saber su nota, puesto que yo subí la escala de puntaje, así que van a saber en cuanto a su puntaje cuál es la nota que les corresponde, con una exigencia de un 50%, obviamente, para que es el mínimo, no puedo bajarme más, así que apliqué el mínimo para estos casos. Así que no sé si alguien tiene alguna duda con respecto entonces a lo ya dicho, o alguna consulta o observación que le haya quedado a partir de la evaluación pasada.
Bueno, al parecer no. Así que quedó... A ver. Profesor, Sí. respecto a la pregunta 11 del Código Civil chileno, siguiendo su modelo francés, recoge la teoría clásica del patrimonio. ¿Esa a cuál corresponde? Ya. Antes que todo, le quiero pedir a los demás compañeros, no sé quién tenía el micrófono encendido, porque hay mucho ruido ambiente que no escuché muy bien lo que me consultó. Si no me equivoco, se refiere a la pregunta número 11 en cuanto al Código Civil. Sí, Bien. Bueno, esta pregunta básicamente obedece a ver si habían hecho una reflexión final de todo, de todos los contenidos que en su momento abordé en cuanto a la teoría del patrimonio. Tengan en cuenta que yo reiteré, creo que hasta el cansancio, que las teorías del patrimonio, sobre todo la teoría clásica, son teorías y doctrinas que surgieron con mucha posterioridad a la dictación del Código Civil francés y del Código Civil chileno. Por tanto, ni el Código Civil francés ni el Código Civil chileno recogen ninguna doctrina porque no existían las doctrinas del patrimonio en ese momento. Yo indiqué que una vez que se dictó el Código Civil francés a comienzos del siglo XIX, la doctrina clásica del patrimonio nació precisamente bajo el estudio de las normas del Código Civil y comenzaron a sistematizar la idea de este conjunto de bienes y obligaciones de valor pecuniario y transmisibles que puede tener una persona. Pero es a partir de la sistematización de las normas que recogí, de las normas recogidas del Código Civil, se creó la doctrina del patrimonio. No es al revés, no es que el Código Civil recogió la doctrina, porque no había nada que recoger, la doctrina todavía no comenzaba. Yo indiqué varias veces que la doctrina del patrimonio surgió mucho después del Código Civil francés, mucho después, y es por ello que normalmente uno puede asimilar aspectos de la doctrina clásica en el Código Civil, porque obviamente esta doctrina nació, obviamente, a propósito de las normas del Código Civil, no al revés. No al revés. Por eso la doctrina moderna o objetiva o alemana es mucho más ajena a nuestra cultura jurídico-civil. Sin embargo, esto no significa que no puedan haber normas del Código Civil que hacen referencia a la posibilidad de los patrimonios de afectación, como es en el caso de las creaciones de las fundaciones, como es en el caso, por ejemplo, de la sociedad conyugal, donde pueden coexistir más de un patrimonio. En general, obviamente pueden coexistir ambas doctrinas, pero con mayor preponderancia de la doctrina clásica. Pero vuelvo a decir, el Código Civil francés ni el chileno recogieron doctrina del patrimonio alguna, porque no existía en ese momento doctrina del patrimonio alguna. Esta vino después de las dictaciones de los códigos civiles. Bien, creo que quedó claro ese punto. sí, profesor, muchas gracias. Listo. Bien, antes que termine la clase, si alguien tiene alguna consulta, me la hace notar. Pero en estos momentos voy, creo que por una cuestión de tiempo, y vayan ustedes manteniendo la atención. Esto yo no lo había hecho antes porque primero no había tenido tiempo para hacerlo. Ahora yo tuve algo de tiempo para poder crear un PowerPoint para efectos simplemente de realizar la clase, sin perjuicio de que el texto sobre los efectos de las obligaciones se los voy a compartir después. Bien, pero ahora voy a compartir pantalla, a ver, que hace tiempo que no lo hago, para que ustedes me puedan seguir
en el texto que les había mencionado. Bien, vamos a ver si resulta. Bien. Bien, espero que se pueda ver espero que se puedan ver las diapositivas del PowerPoint. ¿Me lo pueden confirmar? Sí, profesor, se ve. Ya, me alegro. Pues bien, en términos generales, vamos entonces a estudiar dentro de la teoría general de las obligaciones el estudio entonces de los efectos de las obligaciones. No sé si me quedé pegado. ¿Se cambió de carilla o seguimos en la portada? Sigo en la portada, profesor. Ya. Bien, ahora sí. Entonces, vamos a referirnos a los efectos de las obligaciones. Bajo esta idea, entonces, me interesa entonces que logren hacerse la asimilación, ¿cierto?, de que el efecto normal de toda obligación va a ser evidentemente su cumplimiento. ¿Y esto por qué? Porque las obligaciones nacen para ser cumplidas. Por tanto, en la excepcionalidad, la temporalidad y lo efímero de una obligación, de una relación jurídica obligacional, está dada básicamente en que una obligación nace para extinguirse. ¿Y extinguirse bajo qué forma? Bajo la forma natural por la cual una obligación se debiese extinguir, es decir, por su cumplimiento, es decir, se extingue la obligación por el pago entonces de lo debido. Si se dieron cuenta entonces, bajo toda esta dinámica, lo que realmente ahora nos va a interesar, ¿cierto?, es el tratamiento que tiene los efectos de las obligaciones en el Código Civil. ¿Me permiten un segundo? Porque tengo que responder un mensaje. Les dejo aquí la carilla sobre el tratamiento en el Código Civil. Bien, conforme a todo lo estudiado, uno de los elementos de la obligación, como ya hemos dicho, es el vínculo jurídico que liga a un deudor frente a su acreedor. ¿En torno a qué? En torno a una prestación debida. Por lo mismo, como este vínculo jurídico es excepcional y temporal, es que una obligación nace entonces para que se cumpla mediante el pago. Si entendemos por efecto, entonces, todo aquello que sigue una causa, en términos bastante coloquiales, van a ser básicamente cuáles son las causas de una obligación desde este punto de vista. Básicamente, si entendemos por efecto aquello que sigue una causa, son efectos, por ejemplo, de las fuentes de las obligaciones, una obligación en sí, puesto que nace.
Pero cuando hablamos de los efectos bajo la idea propia del artículo 1545 en adelante, los efectos de las obligaciones serían lo que normalmente sucedería una vez que la obligación es contraída. Una vez que la obligación es contraída y se torna exigible, todos los efectos dicen relación a lo que ocurre después de esos hechos, después de esos eventos, desde el momento en que se contrae una obligación. Todo lo que ocurre después dice relación entonces con los efectos de esta. Se hace así la advertencia entonces de no confundir los efectos de las obligaciones con los efectos de los contratos. Tengan en cuenta esto, no es lo mismo hablar de los efectos de las obligaciones y hablar de los efectos de los contratos, porque ¿cuáles son los efectos de los contratos? ¿Del contrato qué nace? ¿Qué nace de un contrato? De un contrato nacen derechos y obligaciones para las partes. Ese es el objeto, ¿cierto?, de un contrato, y al mismo tiempo es el efecto de un contrato. Pero ahora estamos hablando de los efectos de las obligaciones, es decir, todo lo que ocurre después, todo lo que sigue, entonces, al momento en que una obligación es contraída. Así que la doctrina nacional, de forma tradicional, indica que los efectos de las obligaciones básicamente son todos los derechos que la ley le confiere al acreedor para obtener el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno entonces de la obligación. Así es cuando el deudor no la cumple en todo o no la cumple en parte, o bien se encuentra en un retardo o mora de cumplir. Así entonces fueron las definiciones clásicas del derecho civil, partiendo desde el profesor Alessandri, entonces, que entendían en este sentido los efectos de las obligaciones. Por tanto, el tratamiento que le da el Código Civil, entonces, a los efectos de las obligaciones, primero por una cuestión de ubicación, entonces, es el título 12 del libro cuarto que se intitula del efecto de las obligaciones. Y le va a llamar mucho la atención porque el artículo que da inicio entonces a este título 12 es el famoso artículo 1545. Este artículo entonces que da consagración plena entonces al principio de la intangibilidad contractual y por ende entonces se produce la fuerza obligatoria de los contratos. Es decir, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Así que, teniendo este enunciado del artículo, ya se hace una idea de la importancia capital y central que tiene el artículo 1545 del Código Civil, porque ahí se dan muchos elementos, el principio de intangibilidad, el principio de la fuerza obligatoria de los contratos, el efecto relativo de los contratos, en fin, todos los aspectos que dicen relación que las cosas, ¿cierto?, se deshacen de la misma forma en que se hacen. Por tanto, si el consentimiento fue válido y eficaz para que la obligación nazca, por tanto, el consentimiento también puede ser eficaz para que la obligación se extinga. Y es por ello entonces que el mutuo disenso o la resiliación, ¿cierto?, se encuentra implícita en esta misma norma como una forma por la cual se puede deshacer este lazo o el vínculo, pero no de forma unilateral. No de forma unilateral. Por tanto, entonces, la ley del contrato, la ley de las partes, entonces, viene dada, ¿cierto?, en su inicio, entonces, por este consentimiento, ¿cierto?, que dio origen a la relación contractual. Por tanto, en primer lugar, entonces, por una cuestión geográfica. En segundo lugar, obviamente, por una cuestión de definición, ¿cierto?, a propósito de todas las normas que siguen, se indica entonces que son los derechos que la ley confiere al acreedor para exigir la conducta debida por parte del deudor a fin de que este último cumpla de forma exacta, íntegra y oportuna la obligación. Básicamente en ese terreno nos encontramos. Así que el elemento central de este tema será la posibilidad de incumplimiento, porque básicamente si cerráramos el código sobre la base de que toda obligación es cumplida,
Bueno, no tendría sentido entonces este curso o no tendría sentido esta parte del programa, porque realmente lo que le interesa a la ley no es tanto el cumplimiento, porque el cumplimiento, si bien quien cumple con una obligación cumple con un deber jurídico, pero también cumple con un deber moral, el de pagar las deudas, el de finalmente dar valor a la palabra empeñada, darle valor entonces a la veracidad del compromiso. Todos estos aspectos que dicen relación con una conducta moral también tiene que ver con una conducta jurídica. Sin embargo, la realidad, y para eso está el derecho, entonces, para dar respuesta a la realidad. Y la realidad nos dice una verdad, es que los deudores por regla general no pagan. Y esto ocurre desde lo más simple. Desde normalmente un amigo que nunca me devolvió los 10.000 pesos que le presté, o mi hermano que no me ha devuelto aquello que le presté, mis zapatos de tenis, no me ha devuelto la raqueta de tenis, no me ha devuelto el libro, o entre los amigos, no me ha devuelto el libro, no me ha devuelto el videojuego que le presté y que se lo presté por 2 semanas y ya van un año y no hay ni señales de que me lo quiera devolver en general. Dentro del plano más coloquial, familiar o de amistad, las deudas no se cumplen. Imagínense entonces si no están los vínculos sentimentales, ni de amistad, ni nada, con mayor razón la gente no cumple. De más está decir, ¿cierto?, todos estos dichos de carácter, ¿cierto?, de buena crianza, de moralidad, de que siempre hay que cumplir, de que siempre hay que responder, en fin, todo esto que se enseña y es muy bonito, en la práctica entonces no ocurre. Así que entonces el tratamiento que le da el Código Civil pone el elemento central en la posibilidad del incumplimiento. Y porque ante el evento del incumplimiento, algo muy posible, entonces, la ley se encarga entonces de darle al acreedor entonces una serie de derechos, acciones, herramientas, en el fondo son todas las armas por las cuales se puede entonces vestir el acreedor para poder de forma eficaz satisfacer su crédito. Al fin y al cabo, la seguridad del crédito para el acreedor es lo primero. El acreedor no puede tener garantizado a 100% el cumplimiento del deudor, pero la única forma que ese porcentaje se puede acercar al 100% es que el acreedor tenga seguridad de su crédito. Y así lo vimos, por ejemplo, que una de las formas por las cuales el acreedor puede tener tranquilidad de que el deudor va a pagar es que puede establecerse, ¿cierto?, o estipularse en el contrato una caución real, como puede ser la prenda o la hipoteca, que van a estar afectas al pago de la obligación principal, o bien puede establecerse una caución de carácter personal, como podría ser una fianza, o podría estipularse la modalidad del pago por solidaridad pasiva. Y es por ello entonces que eso le puede dar mayor seguridad al acreedor, porque al fin y al cabo, en el caso de la solidaridad pasiva, a mí me interesa que frente al deudor interesado en la obligación, pueden haber otros patrimonios que también van a garantizar el cumplimiento. Y no saco nada con juntar varios patrimonios y cada uno de esos patrimonios, ¿cierto?, vale muy poco. A mí me interesa realmente que el deudor obviamente venga acompañado con otras personas, ¿cierto?, que van a garantizar mediante el pago por solidaridad, ¿cierto?, el cumplimiento de la obligación, y que esos patrimonios sean bastante solventes. Un patrimonio bastante sano y robusto, ¿cierto?, le va a dar mayores garantías y seguridad en el crédito al acreedor. Así que entonces, teniendo todo este marco, terminamos entonces con la fuerza obligatoria de los contratos relativa a quienes son parte en él. O sea, el artículo 1545 refuerza entonces la fuerza obligatoria de todo contrato
legalmente celebrado. En el curso que viene, en la teoría general del contrato, a continuación de esto, o sea, todos los que aprueben este curso e ingresen al curso Teoría General de los Contratos, vamos a estudiar a profundidad y con mayor reflexión todas las teorías filosóficas jurídicas que explican y justifican el efecto de la fuerza obligatoria del contrato legalmente celebrado, porque esos son temas que hay muchas explicaciones doctrinarias desde el punto de vista de la filosofía del derecho que justifican por qué existe realmente la fuerza obligatoria del contrato legalmente celebrado, por qué todo contrato legalmente celebrado tiene lugar de ley, es como una ley para las partes. ¿Por qué? Porque este principio de intangibilidad contractual, obviamente, el derecho lo defiende, ¿cierto?, con tanta demencia. Y es por ello entonces que, si bien no es el momento de explicar esto ahora, quiero obviamente que de antemano tengan por tanto la idea y el marco conceptual de todo el tratamiento que se le da en el Código Civil entonces al estudio de los efectos de las obligaciones. Y por tanto, entonces, ¿cuál va a ser el supuesto de este estudio? El supuesto es la posibilidad del incumplimiento. Y por tanto, frente al incumplimiento, entonces, vamos a ver entonces todo lo que el acreedor puede hacer frente al deudor. Todo lo que la ley le permite hacer con el fin de poder satisfacer su crédito. De eso estamos hablando aquí. Entonces es el incumplimiento. Pero el incumplimiento de una obligación de origen contractual. Aquí lo vamos a centrar, como hemos dicho el artículo 1545, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Aquí nos vamos a poner ante el supuesto del incumplimiento contractual. Incumplimiento contractual. Y ustedes ya, como estudiaron las fuentes de las obligaciones, saben que del incumplimiento contractual nace o surge como consecuencia la llamada responsabilidad civil contractual. Por tanto, aquí vamos a estar frente al incumplimiento y la posibilidad de generarse responsabilidad civil contractual. Bien. Tengamos eso entonces en cuenta para estos efectos. Bien, vamos a avanzar. Como he hablado tanto del incumplimiento, entonces, ustedes se podrán preguntar cuáles son las hipótesis, ¿cierto?, o supuestos de incumplimiento en esta hora. Pues bien, ahora entonces les adelanto que ante este escenario, las hipótesis de incumplimiento son tres. ¿Sí? Son tres. La primera, básicamente, que es la más simple de entender, y es porque simple y llanamente no se realiza aquello en lo que se encuentra el deudor obligado. Es decir, derechamente el deudor, entonces, deja de ejecutar o no ejecuta, entonces, la prestación debida. Es decir, no da la cosa que debía entregar, no ejecuta el hecho que debía hacer o contraviene la abstención que tenían que guardar frente a una obligación de no hacer. Teniendo entonces todos estos elementos propios y el contenido de la prestación, que es dar, hacer o no hacer, no efectúa entonces ninguna de estas frente entonces a su obligación concreta. Y por tanto entonces significa que es la hipótesis más común de incumplimiento, ¿sí? Si ustedes básicamente tenían que cumplir llegando al trabajo a las 8 de la mañana, porque a esa hora iban a partir las faenas, ustedes, ¿cierto?, la hipótesis normal es que la persona le gustó o prefirió quedarse durmiendo en la cama o viendo una película o yendo a otro lugar, entonces sin ninguna causa que lo justifique o una situación de impedimento. Hay derechamente incumplimiento así. Ahora nos vamos a entrar en los temas de si es imputable, es justificado o no. Vamos a ponernos de manera adiáfora, ¿cierto?, acromática, sin hacer ningún juicio o prejuicio en cuanto a las hipótesis de incumplimiento. La primera entonces
Porque simple y llanamente no se realiza o no se ejecuta la prestación a la cual se encuentra el deudor obligado. La segunda, porque el deudor ejecuta la obligación, pero de modo imperfecto, es decir, no cumple en los términos pactados, no cumple en los términos convenidos. Por tanto, el deudor, si bien ejecuta el hecho debido, ¿sí?, ejecuta la prestación debida, lo hace entonces de una forma imperfecta, incompleta, parcial, en fin. Todo entonces lo que va contrario al principio propio del cumplimiento, porque el cumplimiento debe ser íntegro, oportuno, exacto. Y entonces esto nos lleva al tercer supuesto de incumplimiento, donde se da incumplimiento cuando se ejecuta lo que se está obligado y en los términos como estaba pactado. Sin embargo, se deja fuera un punto, y es que se cumple con retardo en la obligación, ¿sí? Entonces, este retardo en la obligación, entonces, ya genera incumplimiento, porque a veces no me importa que tú ejecutes a lo que estabas obligado a hacer, ¿cierto? A mí me importa que lo hagas, ¿cierto?, en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno, a la hora establecida, porque tiene un sentido establecerlo dentro de un marco horario, dentro de un tiempo establecido. Así que, básicamente, entonces, es porque derechamente no se ejecuta el hecho convenido, perdón, la ejecución, no se ejecuta la prestación convenida. Segundo, se realiza de forma imperfecta o parcial. Y en tercer lugar, porque se ejecuta el hecho o la prestación convenida con retardo. Así que, si bien las tres situaciones que hemos visto son hipótesis de incumplimiento, no deben confundirlas con las clases de incumplimiento. ¿Bien? Porque las clases de incumplimiento dice relación básicamente con la naturaleza del propio incumplimiento. Así, entonces, el incumplimiento puede ser voluntario o involuntario. Bien, sin entrar a mayor profundidad, esta clasificación entre incumplimiento voluntario e involuntario, ¿cierto?, tiene consecuencias jurídicas y prácticas enormes, porque básicamente va a existir un incumplimiento que le va a ser imputable o reprochable, atribuible a la exclusiva responsabilidad del deudor, y estamos aquí en el caso del incumplimiento voluntario. Pero hay otras clases de incumplimiento donde, no obstante existir inejecución de la obligación, incumplimiento, entonces no le es imputable ni reprochable o atribuible al deudor. Básicamente porque puede ocurrir una situación de fuerza mayor, puede existir una causa externa que obstaculice o impida de manera justificada que el deudor pueda cumplir. Así que, en términos generales, entonces, es importantísimo, entonces, las clases de incumplimiento, porque una cosa es la hipótesis de incumplimiento, pero ahora aquí nos estamos acercando a la naturaleza del incumplimiento, que puede ser voluntaria o involuntaria. En segundo lugar, tenemos otra clase de incumplimiento que puede ser total y parcial, ¿sí? Porque también van a producirse efectos distintos si el incumplimiento es total e íntegro, es decir, derechamente la prestación debida no se ejecuta y el deudor no tiene ni siquiera intenciones de ejecutarla. Pero también el incumplimiento puede ser parcial, es decir, quiere decir esto entonces que el deudor comienza a ejecutar la prestación debida, pero la ejecuta
de forma parcial, ¿sí? La ejecuta de forma parcial. Tan simple como si yo tenía que pagar 100, voy donde mi acreedor y le pago 80. Por tanto, queda un saldo insoluto de 20. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Hay cumplimiento o incumplimiento? Bajo esta hipótesis del artículo 1556 existe incumplimiento, porque el cumplimiento es uno solo. El que cumple significa que ha pagado, y el que paga ha cumplido y ejecutado la prestación debida en términos exactos a los convenidos, de forma íntegra, exacta y oportuna. Por tanto, entonces, un incumplimiento parcial igual es incumplimiento, pero puede generar consecuencias distintas. Por tanto, no vamos a adentrarnos todavía en ello, porque eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último, tenemos un incumplimiento definitivo y temporal. El incumplimiento definitivo implica que el deudor no ha ejecutado el hecho, ¿cierto? No piensa ejecutarlo en el futuro, ni lo ejecutará en ningún momento. Básicamente, este es el incumplimiento más grave porque es un incumplimiento definitivo. Y por tanto, entonces, ante esta situación, ¿cierto? El acreedor no va a ver por ningún motivo, entonces, por ninguna causa, satisfecho su crédito, ¿cierto?, por parte de su deudor. A lo menos de forma voluntaria no lo va a ver satisfecho. Y en segundo lugar, el incumplimiento puede ser temporal, porque básicamente a lo mejor hay retardo en el cumplimiento, solo retardo, o este retardo, ¿cierto?, puede ser imputable obviamente a la culpa y atribuible al propio deudor, o este retardo podría ser justificado por fuerza mayor. Así que si se dan cuenta, las clases de incumplimiento no son excluyentes, se pueden mezclar, porque puede haber un incumplimiento involuntario que es total y definitivo, o puede haber un incumplimiento involuntario que es parcial y temporal, así como puede ser voluntario parcial y definitivo, o parcial y temporal, en fin. Pueden ustedes de aquí ver todas las combinaciones posibles, puesto que no son excluyentes estas clases de incumplimiento. Así que el deudor contraerá responsabilidad solo cuando su incumplimiento le sea imputable o reprochable. Imputable o reprochable. Y aquí inmediatamente podemos despejar que en los únicos casos donde el incumplimiento va a ser reprochable, ¿cierto?, van a ser las hipótesis dentro del incumplimiento voluntario, porque aquí obviamente es el deudor quien consciente y en virtud de su proceso volitivo decide no cumplir con la prestación debida. Así que tenemos ese elemento aquí. Bien. En general, ahora vamos a ver, ya teniendo todo este preludio a modo simplemente de introducción, vamos a ver cuáles son los derechos que la ley confiere al acreedor, bajo qué supuesto, bajo el supuesto del incumplimiento, obviamente bajo la hipótesis del incumplimiento. Entonces, bajo este contexto de incumplimiento, vamos a ver los derechos que la ley confiere al acreedor. En principio, entonces, aquí tenemos entonces los tres. Derechos principales, derechos auxiliares y número 3, derechos de garantía. Por tanto, si se dieron cuenta, esta es una forma muy pedagógica de enseñarlo. Aquí hago presente que no todos los textos tienen esta forma de clasificar los derechos que la ley confiere al acreedor. No todos, algunos sí, algunos no hacen referencia al tercer grupo que dice derechos de garantía. Si bien lo enseñan, pero de una forma distinta. Pero aquí yo entiendo
que para que ustedes tengan claro, dentro de los efectos de las obligaciones, donde el supuesto y la hipótesis es la posibilidad del incumplimiento, es decir, el efecto anormal, entonces, ¿cuáles son los derechos que la ley confiere al acreedor a partir del título 12 del libro cuarto, es decir, desde el artículo 1545 en adelante? Pues bien, tenemos tres categorías de derechos, tres categorías. Derechos principales, derechos auxiliares número 2 y en tercer lugar, derechos de garantía. Así que, dentro de los derechos principales, vamos entonces a estudiar 5 clases de derechos principales. 5 clases de derechos principales. Por un lado, entonces, tenemos el cumplimiento forzado de la obligación. En segundo lugar, el cumplimiento por equivalencia, la resolución del contrato, la excepción del contrato no cumplido y el derecho legal de retención. ¿Sí? El derecho legal de retención. ¿Por qué le llamamos a esto derechos principales? ¿Por qué hacemos esta diferencia de derechos? Porque uno puede decir, bueno, ¿y por qué tanta diferencia si todos los derechos persiguen lo mismo? Bueno, en general, obviamente todos estos derechos que la ley confiere al acreedor tienen como fin último, que el acreedor pueda, ¿cierto?, ver satisfecho su crédito, es decir, que básicamente responden a la garantía o seguridad que tiene el propio acreedor en su crédito. Y por tanto es la confianza en el sistema jurídico, es la confianza en el sistema jurisdiccional también, que le va a permitir que su derecho no le basta con que sea válido, sino también tiene que ser eficaz. ¿Se acuerdan cuando hablamos la vez pasada de que por mucho que un derecho, una obligación haya nacido de un contrato legalmente celebrado, eso es importante, pero tan importante es que también ese derecho, ¿cierto?, ese crédito que nace para el acreedor sea eficaz, es decir, que pueda exigirlo ante los tribunales y que los tribunales pueda ser acogida su acción, pueda ser probada la existencia de la obligación y por tanto el incumplimiento por parte del deudor. Toda esta dinámica entonces es la que podemos ver aquí. Pero ¿por qué le llamamos derechos principales a unos, derechos auxiliares a otros y en tercer lugar derechos de garantía? Porque los derechos principales se llaman así porque su finalidad directa y objetiva es que el crédito del deudor pueda ser cumplido, que el crédito del deudor pueda ser satisfecho, es decir, finalmente que el deudor cumpla con la obligación, sea de forma voluntaria o sea de forma forzada. O sea, cuando hablamos de derechos principales, entonces, implica entonces que la mayoría de estos derechos que vamos a ver aquí, su objetivo entonces está claramente definido a que el crédito pueda ser cobrado, a que el crédito pueda ser satisfecho, a que el deudor pueda cumplir de forma voluntaria o bien de forma forzada con la obligación. A diferencia de los derechos auxiliares, donde si bien tienen ese objetivo último, los derechos auxiliares lo que hacen entonces es permitir que el patrimonio del deudor se encuentre con la aptitud necesaria para poder solventar o cumplir con la obligación, ¿cierto?, con la obligación convenida. Es decir, básicamente los derechos auxiliares ayudan, coadyuvan a los derechos principales. ¿De qué forma? Manteniendo el patrimonio del deudor en términos óptimos para que puedan este patrimonio entonces ser capaz de cumplir y satisfacer entonces el crédito para el acreedor. Por tanto entonces todas estas acciones que ven aquí ustedes
acción pauliana, acción oblicua, medidas conservativas, beneficios de separación, tienen por finalidad entonces conservar el patrimonio, evitar que el patrimonio se deteriore, evitar que el contenido del patrimonio mengue, se reduzca o se disminuya en términos tales, ¿cierto?, que se torne ineficaz para poder solventar las deudas, para poder solventar el pasivo. Así que por eso se llaman derechos auxiliares. Y los últimos son los derechos de garantía, que no es otra cosa más, que establecer cuáles son los derechos que tiene el acreedor bajo el contexto entonces de establecerse garantías para su crédito. Por tanto, se va a estudiar el derecho de garantía general y el derecho de garantía especiales, donde podemos ver tanto cauciones reales como cauciones personales. Aquí vamos a ver todos los derechos que tiene el acreedor en razón entonces de las garantías que tiene su crédito. Su crédito, por el solo hecho de ser crédito, goza del derecho de prenda o garantía general. Eso es casi básicamente sabido, ¿cierto?, como un derecho básico, una garantía básica. Pero esa garantía básica, ¿cierto?, a veces se queda corta, porque efectivamente el acreedor, para seguridad de su crédito, establece, ¿cierto?, en su favor cauciones o garantías especiales que pueden ser reales, es decir, recaen sobre bienes, o pueden ser personales, que recaen entonces sobre personas distintas del deudor, como pueden ser la fianza, como puede ser básicamente la cláusula penal, puede ser la solidaridad pasiva, en fin. Y obviamente dentro de los derechos principales, volviendo aquí, tenemos por excelencia el cumplimiento forzado de la obligación, donde aquí nos vamos a encontrar en que el acreedor todavía insiste en que el deudor cumpla con aquello que se había comprometido. Si bien ya no cumplió de forma voluntaria, lo voy a hacer cumplir de forma forzada. Aquí el acreedor no quiere nada más que el deudor cumpla en los términos pactados. Si tenía que entregar un cuerpo cierto, pues bien, ese cuerpo cierto tiene que entregarse sí o sí. Si no lo hace el deudor voluntariamente, lo va a tener que hacer forzadamente. Entonces, el cumplimiento forzado de la obligación implica aquello. Si lo que tenía que pagar era una suma de dinero y no la paga voluntariamente, pues bien, el cumplimiento forzado llevará entonces a que eventualmente se le tengan que embargar bienes, rematar, y producto del remate, el acreedor entonces va a haber satisfecho su crédito. Se va a hacer pago entonces de la deuda por parte de su deudor. Ya no fue de forma voluntaria, fue de forma forzada, porque fue necesario tener que embargar bienes y que estos sean rematados y que el producto del remate entonces, que va a ser dinero, venga entonces a cumplir, ¿cierto?, en el pago entonces de la deuda del sujeto pasivo, del deudor. Por otro lado tenemos el cumplimiento por equivalencia, y cuando hablamos de cumplimiento por equivalencia, derechamente aquí estamos ante una situación donde el cumplimiento, el objeto de la obligación va a mutar, va a cambiar, se va a subrogar, se va a sustituir, se va a reemplazar. Bueno, con todos esos adjetivos, ¿cierto?, y sinónimos que he dado, se entiende. Cuando es cumplimiento por equivalencia, significa entonces que aquí el deudor no va a cumplir con el objeto debido que originalmente se pactó. Aquí nos vamos a poner ante el supuesto en que el deudor ya no puede cumplir con aquello que debía, y por ende, como es su responsabilidad del incumplimiento, va a tener entonces que pagar con una cosa distinta. Y pagar con una cosa distinta significa básicamente indemnizar. La indemnización de perjuicios, en términos generales, viene a reemplazar el objeto debido. Y por ende entonces la indemnización de perjuicios viene a ser el cumplimiento por equivalencia.
Letra C, resolución del contrato. Ustedes algo ya saben sobre la resolución del contrato. ¿Por qué? ¿Mediante qué acción un contrato se puede resolver? Mediante la llamada acción resolutoria, ¿sí? La acción resolutoria. Por tanto, ¿cuál es la condición que opera en un contrato bilateral frente al incumplimiento del deudor? ¿Cuál es la condición aquí? ¿Cómo se llama esa condición que opera en los contratos bilaterales ante el incumplimiento del deudor? Condición ¿Qué me puede- resolutoria. ¿Condición? ¿Cómo me dijo? ¿Resolutoria? Condición resolutoria tácita, señor. Tácita, tiene que indicar condición resolutoria tácita. Porque si usted me dice condición resolutoria, bueno, la condición resolutoria es una modalidad de los actos jurídicos y de los contratos, recordará usted. Pero la condición resolutoria es ordinaria como modalidad, como elemento accidental de los actos jurídicos. Pero aquí estamos hablando de aquella condición que opera ante el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral, y esa se llama condición resolutoria tácita, establecida y dispuesta en el artículo 1489 del Código Civil. Y en virtud de esta condición, ¿cierto? Frente al incumplimiento, recordarán ustedes, el acreedor tiene dos opciones. Por un lado, cumplimiento forzado de la obligación, o sea, la letra A, pero si quiere, por el otro lado, pedir la resolución del contrato, aquí tenemos la letra C. O sea, la resolución del contrato, básicamente, opera mediante la acción resolutoria que emana de la condición resolutoria tácita. Y esta acción resolutoria se rige por los plazos de prescripciones normales, las reglas generales, es decir, 5 años desde que la obligación se hace exigible. Por tanto, existen 5 años contados desde que la obligación se hace exigible para que el acreedor pueda demandar la resolución del contrato. Se dan cuenta que en este caso entonces es el acreedor el que tiene la sartén por el mango. El acreedor es el que dice, bueno, si ante el incumplimiento en un contrato bilateral la ley me permite, conforme al artículo 1489, exigir el cumplimiento forzado de la obligación, pero también si quisiera, pudo abandonar esta idea y pedir la resolución del contrato. La resolución del contrato. Pero ojo, resolver el contrato, ¿cierto? O optar por el cumplimiento forzado, no obsta, no excluye la posibilidad de demandar al mismo tiempo indemnización de perjuicios, porque la indemnización de perjuicios viene básicamente a reparar todo el daño, todo perjuicio, todo menoscabo, todo detrimento que experimenta el acreedor a consecuencia entonces del incumplimiento del deudor, a consecuencia del incumplimiento de este deudor. Por tanto, no obstante que se demande la resolución del contrato, en el evento de que existan perjuicios ocasionados por el incumplimiento, también podrá demandar indemnización de perjuicios. Por eso, ya sea que demande el cumplimiento forzado de la obligación o se demande la resolución del contrato, en ambos casos perfectamente puede ser con indemnización de perjuicios además. Así que la resolución del contrato entonces lo tenemos bajo la idea entonces de la acción resolutoria que emana entonces de la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales. ¿Y qué pasa en los contratos unilaterales? Le pregunto al curso. ¿Puede los contratos unilaterales pedirse resolución del contrato ante el incumplimiento del deudor?
¿Se escuchó la pregunta? ¿Me escuchan, cierto? ¿Puedes repetirla, profe? Bueno, en los contratos unilaterales, porque sabemos que en los contratos bilaterales opera la condición resolutoria tácita ante el incumplimiento del deudor. Pero en los contratos unilaterales, ¿hay acción resolutoria? ¿Se puede pedir y demandar la resolución de un contrato en los contratos unilaterales? No estoy seguro, pero no. A ver, ¿se acuerdan de la guía que les pasé sobre las obligaciones sujetas a modalidad? ¿Qué pasa con los contratos unilaterales? ¿Se acuerdan del pacto comisorio simple, pacto comisorio calificado? ¿Se acuerdan de eso? Del pacto comisorio simple, entonces, es una cláusula en los contratos, por tanto tiene que estar expresa, tiene que ser una modalidad, tiene que ser básicamente un elemento accidental del contrato. Se llama pacto comisorio simple, y este pacto comisorio simple entonces permite entonces demandar la resolución del contrato frente al incumplimiento. Es muy similar a la condición resolutoria tácita, pero esta es una estipulación expresa y por tanto obviamente tiene aplicabilidad práctica en los contratos unilaterales, por ejemplo en una donación, por ejemplo en el contrato de comodato, en fin, en el contrato de depósito. Así que teniendo eso en cuenta, el pacto comisario simple, entonces, recuerdan que tiene un plazo de prescripción distinto, que es de 4 años o 2 años, ¿cierto?, contado desde la fecha de la celebración del contrato, que es completamente distinta a las reglas generales en materia de prescripción. Por tanto, en virtud del pacto comisario simple, los contratos unilaterales pueden entonces demandarse la acción resolutoria, sin perjuicio de que se pacte un pacto comisario calificado, porque aquí el contrato se resuelve de pleno derecho, o sea, sin necesidad de demandar. Ahí obviamente la diferencia. Tienen que tener claro este punto, por favor. ¿Alguien quedó con una duda hasta el momento? Porque la excepción del contrato no cumplido y el derecho legal de retención lo vamos a ver en su momento cuando empecemos a estudiar cada uno de estos derechos. Si se dieron cuenta, lo que nos queda entonces por delante es el estudio de los derechos principales, donde la letra A, B, C, D y E la vamos a estudiar de manera detallada y pormenorizada. Y a continuación vamos a entrar a los derechos auxiliares, donde vamos a estudiar cada una de estas acciones, medidas y beneficios, una por una. Y finalmente vamos a estudiar los derechos de garantía, donde vamos a estudiar el derecho de prenda general o garantía general, y vamos a estudiar las garantías especiales, donde vamos a estudiar las cauciones reales y las cauciones personales. Esto básicamente va a ser el grueso del contenido que vamos a pasar y vamos a estudiar a propósito entonces de los efectos de las obligaciones. Así que durante el día de hoy y durante la tarde voy a colgar y voy a subir en la pestaña de archivos de la aplicación Team un texto, un material docente creado por mí que se va a llamar Los efectos de las obligaciones. Y por tanto ahí se va a ver todo lo que vamos a ver, ¿cierto?, en estas semanas, ¿cierto?, que nos quedan por delante. Y creo que después me va a quedar una guía más que subir, que es la guía o material docente preparado por mí sobre los
modo de extinguir las obligaciones, que va a ser básicamente el último gran tema que se va a estudiar en el curso. Así que dejo entonces, voy a dejar de compartir el PowerPoint y a ver. Creo que no estoy seguro si ya se dejó de compartir en este momento ya Ya no se ve. Sí, perfecto. Ya. Una consulta, mientras yo estaba pasando el PowerPoint, ¿me podían ver? Sí, sí se veía usted. Ya, perfecto, ya. Tenía esa duda porque como yo veía toda la pantalla con el PowerPoint, no estaba seguro si yo quedaba en un cuadro chiquitito en la pantalla. Bien, bueno, espero que hayan entendido con esta clase introductoria de la segunda parte del programa entonces, que dice relación con los efectos de las obligaciones, y más o menos ya saben y están orientados para quienes quieran a lo mejor estudiar e ir a los textos de la bibliografía, saber qué es lo que tienen que estudiar o cómo plantear su enfoque. Así que dentro de las hipótesis de incumplimiento, vimos las clases de incumplimiento y luego entonces vamos a ver cuáles son los derechos que la ley confiere al acreedor. Entonces tenemos derechos principales, derechos auxiliares y derechos de garantía. Así que el estudio entonces que nos queda es estudiar cada uno de ellos. Dentro de los derechos principales vamos a poner especial atención al cumplimiento forzado de la obligación y al cumplimiento por equivalencia. En eso nos vamos a centrar porque para mí, en mi opinión, es lo esencial dentro de los derechos principales. Obviamente vamos a decir algunas cosas respecto de los demás, pero creo yo que todo lo relacionado con la resolución del contrato ya lo estudiaron ustedes con el estudio de la condición resolutoria tácita, condición resolutoria ordinaria, pacto comisorio simple y calificado, en fin, eso ya lo tienen claro. Y después nos queda el derecho legal de retención y la excepción del contrato no cumplido, que obviamente es algo menor. Y luego vamos a estudiar entonces los derechos auxiliares, cada uno de ellos, y por último los derechos de garantía, donde vamos a poner énfasis a los conceptos de caución real y caución personal. Así que eso por el momento entonces es lo que nos queda de aquí en adelante. Así que voy a subir entonces el material docente sin perjuicio de que ustedes puedan profundizar estos contenidos en la bibliografía que tienen acceso todos ustedes en los recursos digitales de la biblioteca. Voy a poner fin a la grabación porque en este momento termina la clase